El aire está denso, cargado de miedo y sudor. Una multitud se reúne en la plaza, sus rostros entre el horror y la fascinación. En el centro, sobre un andamio de madera, cuelga una figura humana, invertida, con los tobillos atados y la cabeza rozando el suelo. Dos verdugos con miradas vacías sostienen una sierra larga y tosca. El silencio se rompe con un grito ahogado cuando la hoja muerde la carne en la entrepierna del condenado. El sonido es un desgarro húmedo, mezclado con el chirrido metálico de la sierra. No es una escena de ficción, es historia real, documentada. El aserramiento era un método de ejecución diseñado para infligir el máximo dolor y terror. La víctima, colgada boca abajo, permanecía consciente mucho más tiempo, la sangre alimentando el cerebro. El dolor era insoportable. La agonía se prolongaba mientras la sierra avanzaba centímetro a centímetro. Los órganos quedaban expuestos, el cuerpo convertido en un espectáculo macabro. La multitud observaba, aprendiendo una lección brutal. Desafiar al poder tenía consecuencias peores que la muerte. No era solo matar, era un ritual de humillación y aniquilación pública. El sonido de la sierra, el olor de la sangre, los gritos apagados, todo era parte de un mensaje orquestado. El mensaje: la autoridad puede destruir no solo el cuerpo, sino la humanidad misma del individuo. El aserramiento es un eco oscuro de nuestra historia, un recordatorio de la barbarie latente bajo la civilización. La sangre gotea, la gravedad mantiene la consciencia y el sufrimiento se convierte en espectáculo. El cuerpo, antes símbolo de vida, es reducido a un objeto de terror. Así, la sierra deja una marca imborrable en la memoria colectiva. El aserramiento era una ejecución brutal, cortar a una persona viva por la mitad con una sierra. La variante más cruel era la ejecución invertida. La víctima colgada por los tobillos, piernas separadas, completamente vulnerable. Los verdugos comenzaban el corte en la ingle, asegurando que la víctima permaneciera consciente el mayor tiempo posible. La sangre fluía hacia la cabeza, retrasando la pérdida de conocimiento. No era solo muerte, era tortura pública y advertencia. Se realizaba en plazas para maximizar el impacto psicológico. El mensaje era claro: este es el destino de traidores y rebeldes. La sierra, diseñada para madera, desgarraba músculos y huesos lentamente. Los verdugos controlaban el ritmo, prolongando el sufrimiento según la gravedad del delito. A veces, el corte se detenía en el ombligo, dejando a la víctima viva y eviscerada. Partir a una persona en dos era la máxima deshumanización, el cuerpo y el alma destruidos como advertencia. El aserramiento era la manifestación física del poder absoluto sobre la vida y la muerte. Y el origen del aserramiento se pierde en la antigüedad sin un inventor claro. Aparece en Egipto, Mesopotamia y sobre todo en el Imperio Persa, donde se usaba para castigar la traición. Los persas, expertos en castigos ejemplares, lo reservaban para enemigos del Estado. En Roma, aunque la crucifixión era más común, hay relatos de aserramiento, especialmente contra criminales y cristianos. Calígula, famoso por su crueldad, lo habría utilizado como espectáculo. En la Europa medieval, el aserramiento se aplicó a delitos como brujería o herejía, especialmente en el Sacro Imperio y España. Así, la sierra se convirtió en símbolo de purificación y terror. En el Imperio Romano, la lealtad al emperador era obligatoria. Para los cristianos, esto significaba persecución y muerte. El aserramiento, aunque menos común que la crucifixión, se convirtió en símbolo de martirio, como en la leyenda de San Simón el Celote, ejecutado por predicar en Persia. La iconografía cristiana lo muestra con una sierra, recordando el sufrimiento de los primeros creyentes. Para los cristianos, soportar el aserramiento era una victoria espiritual. La fe resistía incluso el dolor más extremo. Así, la sierra pasó de instrumento de tortura a metáfora de la división entre el mundo terrenal y la devoción inquebrantable. Antes de los romanos, el aserramiento ya aparecía en textos sagrados. La leyenda del profeta Isaías, según textos apócrifos, narra que fue aserrado dentro de un árbol por orden del rey Manasés. Esta imagen, poderosa y brutal, simboliza la destrucción del justo por el poder corrupto. En la epístola a los hebreos se menciona: fueron aserrados, aludiendo al martirio de Isaías. La muerte de Isaías se convirtió en arquetipo del justo que sufre por la verdad. Así, la sierra es símbolo de la lucha entre la palabra divina y la tiranía. El aserramiento también dejó huella en Oriente. En Persia, era castigo para traidores.
Plutarco relata torturas extremas para los enemigos del rey. En China, el hu, similar al aserramiento, se aplicaba a crímenes atroces bajo la filosofía legalista. En el mundo islámico, aunque la decapitación era más común, hay registros de aserramiento en contextos de guerra, especialmente bajo el Imperio Otomano. En la India, relatos mitológicos mencionan el aserramiento como castigo de tiranos. En todas estas culturas, la sierra era símbolo de dominación total y terror. No solo mataba, borraba al individuo y aterrorizaba a la comunidad. Vlad el Empalador es recordado por sus bosques de estacas, pero su crueldad incluía el aserramiento. Cronistas describen cómo usaba este método para castigar y aterrorizar a enemigos, especialmente turcos. El aserramiento era un acto público, diseñado para desmoralizar y demostrar poder absoluto. Vlad convertía la tortura en espectáculo, comiendo entre los moribundos, reafirmando su dominio. Así, la sierra fue su pincel para pintar un paisaje de obediencia y miedo. La Inquisición española es famosa por su brutalidad, pero el aserramiento no era parte de sus métodos oficiales. La tortura inquisitorial estaba regulada y rara vez causaba mutilación o muerte. La asociación entre la Inquisición y el aserramiento proviene de propaganda y relatos sensacionalistas de sus enemigos. El aserramiento era una ejecución secular, no inquisitorial, aunque la brutalidad de la época alimentó el mito. Distinguir entre mito y realidad es clave para entender la historia de la violencia institucional. El aserramiento era más que ejecución, era teatro de terror. Cada elemento, desde la víctima hasta el ritmo de la sierra, tenía un propósito: infundir miedo y controlar a la sociedad. Partir a un ser humano en dos negaba su integridad y humanidad. El espectáculo deshumanizaba a la víctima y distanciaba emocionalmente a los testigos. El miedo se grababa en la memoria colectiva, frenando cualquier intento de rebelión. La justicia se exhibía de forma brutal, reforzando la jerarquía social. El poder se mostraba absoluto, la multitud aceptaba su posición subordinada. Ser testigo era refrendar el poder de la autoridad. El aserramiento era un ritual social que reafirmaba el orden y los valores a través del terror. Hoy miramos el aserramiento con horror, preguntándonos cómo fue posible. La línea entre justicia y venganza es delgada. El poder sin límites convierte el castigo en barbarie. El aserramiento revela nuestra capacidad para la crueldad, justificada en nombre de la ley o la fe. No era locura, sino un sistema calculado para infundir sufrimiento y control. Reflexionar sobre estas prácticas nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de justicia y civilización. El pasado es un espejo oscuro. La historia del aserramiento nos recuerda lo frágil que es la línea entre el orden y el horror. Nos corresponde vigilar para que esas sombras no regresen jamás.